Buenas tardes, reciban todos como siempre el saludo acostumbrado a esta hora, 6:05 de la tarde. Así que gracias a todos los que nos están viendo y los que nos siguen. La verdad, gracias. Espero que sea un tiempo de gran bendición. La exposición de la palabra siempre será un tiempo muy especial para cada uno de nosotros. Así que a cada uno de ustedes gracias y agradecidos ciertamente con el Señor, aunque los tiempos como han venido ocurriendo y como ustedes lo han notado no son los más para algunos apropiados. Sin embargo, como hemos determinado aprovechar bien el tiempo. Amén. Hemos venido a aprovechar bien el tiempo. Bueno, déjeme antes de comenzar, por favor, hacer una reflexión. Si usted no ve por ahí alguno de sus hermanos en Cristo, si usted no ve por ahí alguno de sus hermanos, por favor llámelo, dígale, hermano, ya empezamos, estamos en aprovechando bien el tiempo. El Señor tiene una palabra como siempre para cada uno de nosotros supremamente especial. Así que, hermano, llame, inste a sus hermanos, dígale, hermano, ya empezamos. Así que todos a estar atentos cada uno de cada uno y el Señor, que es bueno, que es fiel, ciertamente irá añadiendo. Nuestro anhelo es que nos estén siguiendo ciertamente por las diferentes aplicaciones, 500 personas. Anhelamos llegar a las 500 personas que nos sigan, así que involucre, llame, indague, inste, mi amado hermano, porque este es un tiempo muy especial para nosotros. Para nosotros como iglesia y para nosotros los creyentes es un tiempo supremamente especial. Así que esté llamando, esté instando, mi amado hermano, invite a cada persona, dígale, mire hermano, aquí estamos. Invítelos, esté invitando, esté llamando, esté coordinando con cada uno. Y hermano, a la verdad, le digo, esto no deja de ser una más que bendición, la verdad. Más que bendición realmente, lo que el Señor siempre tiene para nosotros. Bueno, déjeme antes de empezar, por favor, estoy tratando de acondicionar algo de iluminación, procurando que las cosas salgan de la mejor forma, pero déjeme antes de continuar con ello, hacer una reflexión con respecto a lo que hemos estado viendo en estos momentos, ¿no? A mí me llamaba poderosamente la atención algo y se lo quiero compartir a ustedes. Y es como el ser humano ha intentado redefinir muchas situaciones, ha intentado redefinir situaciones, condiciones, redefinir ciertamente la obra y la creación de Dios. A mí me llama mucho la atención siempre, realmente el ser humano está en todo tiempo tratando de redefinir lo que el Señor ya en su infinita sabiduría hizo. Y esto se los digo porque hoy vi un artículo de un periódico que decía que parece ser que nuestro gobernante de la ciudad, nuestra gobernante de la ciudad, una alcaldesa, una señora, una dama alcaldesa, es mujer, dice que va a haber pico y placa, por el último número de la cédula, pero también por el género, o sea, por si salen los hombres un día y las mujeres salen otro día y de acuerdo al último número de la cédula. Y ¿sabes qué me llamó la atención? Les voy a contar aquí, que dice los hombres un día y las mujeres otro día y el número tal. Entonces alguien preguntó, bueno, ¿y los transgéneros? Entonces respondieron desde la alcaldía, no, como está en su cédula. Hágame el favor. ¿Sí me estás a entender? Como está en su cédula. O sea, ¿cómo usted está en su cédula? Pues que usted es hombre. Se ponga falda, se enagua, se haga lo que quiera. Es hombre. Y usted que así se ponga unos Levi's 301 y se corte el pelo y quiera caminar como un varón, es una mujer. Entonces, miren cómo al final de todo la palabra sigue siendo la palabra. O sea, el cielo y la tierra se irán a deshacer. Escuche. Pero la palabra sigue siendo la misma. O sea, la palabra dijo varón y hembra. Varón y hembra los creó Dios y así el ser humano intente. Entonces, en estas circunstancias y situaciones se da uno cuenta, mi amado hermano y amados hermanos que me están siguiendo, que es conforme a la manera de Dios, que así el ser humano intente hacer lo que sea. Pero miren, situaciones como esta
Y si pregunta, dice no, de acuerdo a lo que es, hombre o mujer. Punto. Entonces ahí uno se da cuenta, ¿no, mis amados hermanos? Esto es bien simpático. Otra de las situaciones que me llamaba poderosamente la atención es cómo instan a los padres de la patria, a los senadores, a los congresistas de nuestro país a que donen un mes de salario. Y hasta hoy, hasta el día de hoy, cierto sector, ¿no? Cierto sector de este lado, no por el lado derecho, sino por el otro lado, no se ha manifestado. Son bien simpáticos, ¿no? Hay unas cosas que realmente se salen no, son bien simpáticos, todos por el pueblo y todos por igual, pero al momento de dar ya no todos por igual y no todos por el pueblo. Mis amados hermanos, hay que tener mucho juicio ciertamente y estar vigilantes, amados, en todo y por todo. Amén, porque no se puede redefinir lo que Dios ya hizo, Él ya lo diseñó, varón y hembra. Entonces, el transgénero dice, bueno, ¿y a mí cuándo me toca? Y, pues, dijo la alcaldesa, cuando su cédula lo indique. ¿Qué indica su cédula? Que usted es hombre y que usted es mujer, punto. O sea, lo que le quiero decir, hermano, es que ha sido un tiempo, hermano, el siglo XX, el siglo XXI se ha caracterizado por grandes descubrimientos, por avances científicos, tecnológicos, de toda índole, hermano. Y a la verdad que uno queda cada vez más como estupefacto de ver cómo el hombre se va envaneciendo, el hombre se va enorgulleciendo, el hombre va creyendo que es por él y para él. Y esto de verdad ha generado una serie de situaciones que han desviado incluso a muchos, hermano, en cuanto a la fe se refiere también. O sea, hemos sido parece titanes en, ¿cómo se llama?, tecnológicos y científicos, pero ha sido un tiempo de un enanismo espiritual impresionante. Y esto porque el ser humano se ha envanecido, se ha enorgullecido, ha habido una autosuficiencia terrible, hermanos, ha sido algo bien impactante. Y eso también ha alcanzado las esferas de la vida cristiana, de la iglesia, porque la palabra iglesia existe en la Biblia. La palabra iglesia está, o sea, es tal cual, hermanos, o sea, ya ha afectado la doctrina, la limpieza de la doctrina. Han ocurrido muchas cosas, hermanos, realmente son muchas situaciones, pero haríamos bien, como está el título de nuestra enseñanza hoy, haríamos bien solamente en regirnos a solo la escritura. Ahora, solo escritura viene ciertamente, viene ciertamente de lo que llamarían en su momento las cinco solas. Las cinco solas es la descripción de lo que vienen a ser las doctrinas de la gracia, que fueron ciertamente inicialmente expuestas por Martín Lutero por allá en el año 1600 aproximadamente, para ser más exactos, por allá en el año 1517 en Wittenberg, cuando él expone sus 95 tesis. Esto fue el día 31 de octubre, para que se den cuenta que el 31 de octubre tiene una connotación muy especial para, para los que seguimos la escritura. Y hace referencia el título de nuestra enseñanza hoy a solo escritura. Vuelvo y le repito, a la primera de las cinco solas, o sea, las cinco S's, que son solo escritura, solo fide, se lo voy a leer en el latín, solo escritura, solo fide, solo Christus, solo Dio gloria, solo gratia, ¿no? Vuelvo y se lo repito, se lo voy a dar en orden. Solo escritura, solo fide, solo gratia, solo Christus, solo Dio gloria. Eso significa solo por fe Dios salva. Primero solo escritura, o sea, la escritura y nada más. Solo por fe, o sea, es que Dios salva. La segunda que es solo gratia, solo por gracia, su gracia irresistible. La tercera es solo Christus, o sea, solo y por medio de Jesucristo o a través de Cristo. Y la última solo dio gloria, que significa la gloria solo para Dios. Amén. Amén. Entonces quisiera de verdad con temor reverente desarrollar estas cinco aspectos de lo que se llaman las doctrinas de la gracia o la doctrina de la gracia. Hoy estaremos viendo solo escritura, o sea, solo la palabra. ¿Qué significa el solo la palabra? Se lo explico en su momento. Hasta 1500 pareciera que venía corriendo todo un movimiento romano que se venía ensañando y venía de alguna manera cometiendo las más grandes de las herejías por aquel tiempo.
se levanta un monje, en ese momento Martín Lutero, no quiero decir que seamos luteranos ni nada de estas cosas, no, pero tenemos que nombrar para ciertamente dar un indicativo más fehaciente de dónde viene todo esto. Y este monje, en vista de que no podía agradar a su señor y buscando cómo agradar a su señor y buscando, vio que comulgaba, que se confesaba, que subía a Monserrate con frijoles en los zapatos, que se flagelaba yendo al barrio de Egipto, que iba a no sé dónde, que hacía tantas cosas, que hacía muchísimas cosas y como que él sentía del interior de su alma que no agradaba a su señor, que necesitaba algo de obras para agradar a su señor y así poder ser salvo. Él descubre, ciertamente abre la palabra en algún momento, dice que en medio de esa soledad, en medio de ese espanto, de ese horror, él abre la palabra y se encuentra con Romanos capítulo 5 y dice, pero en esto consiste el verdadero amor de Dios para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él descubre al personaje central de Génesis hasta Apocalipsis y es Jesucristo, y descubre la obra sublime de Génesis hasta Apocalipsis, que es la cruz. La obra sublime no son otras cosas que la cruz. La cruz de Cristo, o sea, no hay nada más, hermanos, no podemos meterle a esto nada más. Gálatas capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo en una de las cartas, donde no envía saludos ni hace elogios, sino que más bien como que de alguna manera llama la atención y les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha seducido? O sea, un grupo de creyentes que ya querían volver otra vez al rudimento antiguo judío, a volver a celebrar tantas cosas, hermanos, y hoy en este tiempo, pues ciertamente parece que se siguen levantando cierto tipo de corrientes, pero no es el tema. Mi tema jamás será cómo debatir por esto, mi tema siempre va a ser sentar el fundamento. Para eso me llamo el Señor y pretendo hacerlo de la mejor forma, declarando ciertamente, decretando o declarando, como usted quiera, rebate si quiere, que soy insuficiente, que soy limitado, muy limitado e insuficiente, y soy un ser falible. Por eso es que yo no hago milagros, yo no hago sanidades, yo no libero a nadie, yo no, porque yo soy un ser falible, hermanos, o sea, yo soy un ser limitado, ¿no? Puede que en algunos carteles se coloque el gran profeta del día, el gran apóstol del día, las cosas están del día, las maravillas que muchos por momentos con tanta floritura, con tanto misticismo y con tanta liturgia pretenden como impactar a aquellos a que lo siguen. Yo no, hermano, porque yo a la verdad, si usted me pregunta, entonces usted qué viene siendo si no es profeta, si no es apóstol y no es el gran profeta y no es el gran apóstol y no es el gran liberador y el gran sanador, entonces usted qué es, pues mi respuesta, yo soy un siervo inútil, punto, ya, dejémoslo ahí, ¿no? Para uno poder progresar ciertamente en el estudio de la palabra, uno tiene que presentarse muy humilde y sencillo y poder sentar las bases como debe ser. Solo escritura, ahí se ha denominado el tema de nuestra enseñanza el día de hoy y hace parte de las frases en latín que surgieron en latín durante la Reforma, les estoy hablando de 1517, con Martín Lutero, lo que se denominan como las 5 solas o la doctrina de la gracia. Entonces, solo escritura, solo fide, solo gratia, solo Christus, solo Dio gloria. Son las doctrinas de la gracia. O sea, solo escritura hace referencia a que solo la Biblia, que es nuestro texto, hay otra autoridad y que fue inspirada y expuesta por Dios para nosotros en este tiempo. Y ciertamente sí es para su iglesia. Mire lo que dice Tesalonicenses capítulo 1 y vamos a desarrollar nuestro tema. Hoy me dan tiempo, sí, me dan tiempo, nos atrasamos un poquito, en 10 minutos más de lo acostumbrado, sí. Si usted está viendo su serie de Netflix y está viendo la serie de Plaza Sésamo y está en la serie 120 y le faltan 85 capítulos, vaya entonces a su serie de Plaza Sésamo. Pero si se quiere quedar para sentar fundamento y sentar las bases de lo que debe ser el creyente, formado en carácter ciertamente y en sabiduría, lo invito a que me acompañe. Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia. Primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Dice Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios y Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Damos gracias siempre a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Vaya subrayando siempre, estamos precepto sobre precepto, por eso es que se hace tan lindo estudiar la palabra de esa manera, hermanos. La verdad se hace tan especial, porque vamos a subrayar vuestro y vosotros.
vuestro amor y de vuestra constancia. Le está hablando a ellos, a los creyentes en Tesalónica. Y le dice, de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, o sea, en su segunda venida y muy seguramente en lo que Él va a hacer con su iglesia. Porque conocemos, hermanos, amados, de vuestra elección, o sea, habían sido elegidos por Dios. ¿Y por qué les estaba diciendo Pablo esto? Escuche, porque, hermanos, les dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, y el Señor recibiendo la palabra, y del Señor recibiendo la palabra, subraya, hágale un cuadrito, la palabra, escuche, palabra, en medio de gran tribulación. O sea que haríamos bien en estar atentos. Tribulación, aquí tiene el contexto de una gran presión. Tribulación aquí tiene el significado como palabra de tilipsis, viene el griego tilipsis, que significa una presión intensa, que es lo que, digamos, por este tiempo pareciera que estuviera viviendo tilipsis. ¿Qué es tilipsis? Presión intensa, y en medio de esa presión, pues hoy estamos predicando la palabra. Con gozo del Espíritu Santo, de tal manera, versículo 7, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿En qué habían creído los de Macedonia y Acaya? Escuche, ¿en qué habían creído? En la palabra. ¿Por qué, Pablo? Porque la habían recibido. ¿Y cómo la habían recibido, Pablo? En medio de gran tribulación. ¿Cómo habían sido ellos frente a eso? Habían tenido gozo. ¿De quién provenía el gozo? Del Espíritu Santo. Versículo 6. Mire, hermanos, la palabra toda siempre, hermano, ella misma, hermano, de alguna manera se responde, se sustenta sola. No necesitamos revelaciones exteriores ni cosas. No, ella sola, hermano. Ahora, la revelación ciertamente es progresiva. Muchas veces puede que no entendamos ciertas cosas hoy, mañana de pronto lo entendamos. ¿Y de dónde proviene la revelación? Ciertamente es de la misma palabra. Pero ¿qué nos hace que podamos entenderla? La iluminación. ¿Cuál iluminación? La del Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo va haciendo algo que se llama la obra santificadora en nosotros. ¿Qué es? Que cada vez estamos más cerca de Dios, más lejos del pecado. O sea que cada vez que acudimos a la palabra, ciertamente podremos entender muchísimo mejor. Primero, porque hay iluminación en el Espíritu, y segundo, porque la revelación se hace como tan clara, ¿no, hermanos? Digamos, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos en Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. O sea, cómo ellos se convirtieron realmente. Ahí ciertamente lo que está reflejando el apóstol Pablo es que hubo una conversión genuina a causa de la exposición del evangelio. ¿Sí? Y escuche, porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Wow, esperar de los cielos a su Hijo. Ya vamos a explicar algo. No voy a detenerme ahí, pero vamos a ver algo que es importante. Mire lo que dice. Subráyelo siempre, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo. O sea, Jesucristo vendrá. Y muy dice, vendrá de los cielos. Y seguramente cuando se hace venir de los cielos, primeramente sea por su iglesia. Aquí dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Padre, te damos gracias y te pedimos que nos ayude, bendito Rey Santo, a sentar el verdadero fundamento que es tu palabra, Señor. Que podamos entender a partir de este tiempo, Señor, lo que tú tienes para nosotros, lo que tienes para tu iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bien, pidámosle, yo le pido al Espíritu Santo que me ayude, porque la verdad es que hay tanto maestro, buenos maestros de limpieza expositiva, hermano. Conozco varios, hermano, la verdad, y
Y pues la verdad me siento insuficiente hoy. Voy a tratar de que sea menos de mí, que el Señor me ayude. Ahora estoy como transpirando un poco cuando se trata de solo escritura, solo fide, solo gratia, solo Christus, solo Dio gloria. La gracia, hermano, las doctrinas de la gracia. Muy bien. Hoy solo escritura. Mañana veremos solo por fe en Dios. Amén. Solo por fe. Solo por fe somos salvos. Amén. Vamos a hacer las 5 días. Entonces vamos a ver el solo fide, solo gratia, solo Christus y solo Dio gloria. Amén. Vamos a verlo, sí. Para sentarle el fundamento, hermano, y que no vayamos a ser engañados, hermanos. Amén. Muy bien. Así que mi amado hermano, solo escritura hace referencia, vuelvo y le repito, a que la Biblia es la palabra de Dios y no hay otra autoridad y además tenemos que tener muy claro por sobre todas las cosas que fue inspirada por Dios y que Dios es el autor de la Biblia. Y está expuesta y está dispuesto este precioso libro para todos, mas sin embargo su revelación para aquellos nacidos de nuevo, porque son aquellos los nacidos de nuevo nosotros los que tenemos el Espíritu. Y no es el Espíritu para revelaciones estrambóticas, sino para la revelación de lo que es su palabra. Es para ellos, para los nacidos de nuevo, para ellos son los que reciben iluminación. Nosotros recibimos iluminación. Amén. Somos nosotros. De esta forma y por medio del estudio sistemático, disciplinado que ustedes vienen haciendo, podrán encontrar también una interpretación ajustada, veraz, única y auténtica, entendiendo que la Biblia no es de interpretación privada, sino que la palabra se interpreta a sí mismo, se sustenta a sí mismo. O sea, lo que les estoy diciendo es que la Biblia es el libro de Dios y no necesita una interpretación fuera de ella misma, hermano. Cualquier interpretación fuera de ella misma no viene de Dios. Solo escritura, y es que la palabra de Dios es la máxima autoridad en cuanto a materia de fe se refiere. Por lo tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular nuestra vida cristiana, ni mucho menos puede regular la vida del creyente, o sea, puede marcar a nosotros como vida cristiana. El apóstol Pablo, escuche, el apóstol Pablo, para que usted me acompañe ahí, el apóstol Pablo, mire cómo de alguna manera él hace una afirmación muy clara y contundente en cuanto a la escritura. Vaya a Gálatas, acompáñeme a Gálatas, por favor. Gálatas, Efesios, Gálatas. Aquí está en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10. Dice la palabra: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Algunos fueron salvos por Cristo, hermanos, saben que fueron salvos por Cristo, aceptaron a Cristo, viven por Cristo, pero un día se dejaron maravillar para seguir un evangelio diferente, o sea, una anunciación o algo diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio en Cristo. Perversión tiene una connotación muy fuerte en este texto. Los que estudiaron Gálatas con nosotros saben, el término perversión es un término terrible, hermanos. Y dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Aquí dice, muchos argumentan que alguien, vino un ángel del cielo y le dio una revelación especial y le dijo que él era, por ejemplo, chiquinquireño, africano y hebreo a la vez. Entonces digo que un ángel del cielo vino, y el argumento para él del ángel del cielo es que un ángel del cielo, esto que está diciendo el apóstol Pablo, ciertamente cuando dice un ángel del cielo, es una hipérbole, o sea, está haciendo una exageración, ¿no? Está haciendo una exageración, más aún si nosotros, y así viniera un marciano, se lo voy a poner en esos términos, y así viniera un marciano y le anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. No sea maldito el que vino, sino sea maldito lo que les dijo. Por eso trae maldición, o sea, lo que les está enseñando. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y escuche, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues todavía agradará a los hombres. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.
Entonces, mis amados hermanos, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en Gálatas son dos cosas. Primero, el evangelio es uno, solo escritura. Dos, que cualquier cosa que se diga por fuera del evangelio es maldito, o sea, es anatema, se rechaza. Y tres, el que anuncia ese tipo de situaciones es un perverso. ¿Sí? Y miren que por lo regular la perversidad no solamente hace alusión a algunas conductas, sino también a un tema inmoral. Mire que hay ciertas situaciones que se presentan y la gente, por lo regular, aquellos que están tergiversando, aquellos que de alguna manera están redefiniendo, hermano, cuando se ausculta sus vidas particulares y privadas, están en pecado. Entonces hay que ser muy cuidadosos, hermanos, hay que ser muy cuidadosos con el tema de la escritura y muy cuidadosos porque habrán muchos que quieran pervertir la palabra, que quieran pervertir el evangelio, que quieran hacer de ellos mismos a través de revelaciones sacadas o imaginadas, no dadas por Dios, sino por otras entes espirituales que ciertamente son de maldad, algún tipo de profecías o cosas de estas, hermano, que no corresponden a la escritura. Mire, déjeme por favor mencionarle uno de mis autores, ciertamente uno de mis autores, mire lo que dice él con referente a la escritura y con referente a lo que les estoy diciendo. Y estoy hablando de que es de 1600 aproximadamente, este libro. Y mire cómo él determina a aquellas personas que intentan tergiversar, cambiar la palabra. La escritura es una. Y nuestra manifestación ciertamente de fe como iglesia es solo escritura. Y solo escritura porque creemos firme y fielmente, escucha. Usted que se congrega en una iglesia, usted que se un tipo de congregación, por favor, indague, pregunte, ¿cuál es la manifestación de fe de esta iglesia? O sea, ¿en qué creen? Aquí solo escritura y creemos que la escritura tiene sus tres componentes básicos y muy claves que nos hacen siempre estar firmes. Primero, la escritura, en ella hay inerrancia, o sea que no hay error, no hay error. Ella es infalible, o sea que ella no se equivoca, que no se halla ningún tipo de tergiversación en ella. Y la tercera es singular, o sea, es única, como ella no hay más. ¿Sí? Pero mire cómo este hombre, escuche lo que dice, mire lo que dice este hombre con respecto a aquellos que intentan cambiar ciertamente o de alguna manera la palabra y quieren tergiversarla, armar una secta. Y por lo regular los que arman este tipo de sectas, dos cosas ocurren. Primero, están en pecado, hay un acto de pecado ahí que seguramente no pretende que sea descubierto a la luz de lo que es la verdad. Y segundo, muy seguramente lo utilizan para manipular y es una manipulación que aparece a través de o que surge y que se puede dar a través del esnovismo, de lo nuevo, de la moda, de cierto lenguaje, de ciertas actitudes, de ciertos hábitos, de ciertas costumbres, de ciertas ceremonias, de ciertos rituales, de cierta pompa, de cierta liturgia, ¿no? Pero eso lo vemos ahorita. Mire cómo dice este hombre, y ha sido de todos los tiempos, hermanos. O sea, el tema no es debatir aquí de nada ni con nadie, no nos interesa sentar el fundamento. Y esperemos que para respuestas el tiempo, dijo alguien, mire lo que pasó ahora con la alcaldesa, ¿no? Dice, no, miren, no pueden salir sino hombres y mujeres y la cédula terminada en tal. Y dijo el transgénero, bueno, y nosotros los transgéneros, ¿qué dijo? Lo que dice la cédula, o sea, lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Que usted es varón o hembra? Punto. Entonces, para respuestas el tiempo, decían que no, que había otra posibilidad de género. No, no hay otra posibilidad de género, ahorita no hay. Más 145 posibilidades de género no aplican para la cuarentena de este tiempo y para el pico y placa de este tiempo. Imagínense la alcaldesa diciendo, bueno, para los que aplican más 145 posibilidades de género, que es lo que determina este movimiento LGBTI más, dice más 145. Imagínense la alcaldesa sacando un decreto. Bueno, los pedófilos salen en día impar, los transgéneros salen no sé qué, las lesbianas salen, los homosexuales salen, lo que sería esto, hermano. Entonces, ¿qué hizo? Acudió a los principios. ¿Cuáles principios? Varón y hembra, punto, no existe más. Bien, sigamos. Entonces, mire cómo este autor, ciertamente, en el que realmente hay respetabilidad en cuanto a lo que es el estudio de la palabra. Mire cómo cómo él dice, como ciertos espíritus alborotados se apartan de la escritura bajo el pretexto de revelaciones del Espíritu Santo. ¿Sabe cómo le denomina a él a aquellos que Pablo denomina también en Gálatas? Dice perturbadores, aquí les dice espíritus alborotados. Y ciertamente eso es lo que son algunos. Todo debe examinarse, hermano, es a la luz de la escritura. Y la letra y el espíritu no se oponen entre sí,
Porque algunos que dicen, no, es que la letra mata. No, la letra y el espíritu no se oponen entre sí. De hecho, porque la palabra es verdad y la palabra es espíritu. Entonces, mire lo que dice este hombre. Dice, supongo que admiten, escuche lo que dice, los que dejan a un lado la escritura y se imaginan que pueden encontrar otra vía de acercamiento a Dios, están más locos que equivocados. Recientemente han surgido personas así. Estamos hablando de 1600, hermano. Recientemente hay personas así, se atribuyen con orgullo haber sido instruidos en la doctrina del espíritu para formar sectas y desprecian toda lectura y se burlan de la honestidad de los que siguen la letra muerta y mortificante, así le llaman a los que estudian la palabra. Del texto como les llaman. Quisiera que me explicaran qué espíritu es ese cuya inspiración los arrebata de tal manera que desvirtúan las doctrinas básicas de la palabra y que se atreven a menospreciar toda la doctrina de la escritura y llamar a algunos perros o cerdos. ¡Wow! ¡Wow! Considerando, escuche, a la palabra pueril y tosca con esta actitud. Si me responden que el Espíritu de Cristo, esa afirmación es completamente ridícula y alocada. Supongo que admiten que los apóstoles y los fieles de la iglesia primitiva fueron inspirados por el Espíritu de Cristo, y ninguno de ellos menospreció la palabra claramente ni sus escritos, sino que cada uno sentía un mayor respeto y reverencia solo a la escritura, como lo atestigua la palabra. Isaías ya lo había anunciado, en defecto al decir que daría su espíritu a su iglesia y que pondría su palabra en la boca de ella para que los dos no se desligaran jamás. Y cita Isaías 59:21. Isaías no se dirige al pueblo antiguo. Estamos hablando 750 años antes de Cristo. Para ligarlo a la predicación de los hombres como si se tratase de un niño que aprende a leer. Más bien declara que el mayor bien y la mayor dicha que podemos desear bajo el reino de Cristo es ser conducidos tanto por su palabra como por su espíritu. Mi conclusión es que desligar lo que el profeta ha ligado tan estrechamente es un sacrilegio digno de la mayor reprensión por parte de Dios. Y yo, hermano, voy a decirle con sencillez, yo no creo que alrededor de no creo que aquí hay unos 150 autores. No creo que estos 150 y la palabra estén equivocados. Yo no creo. O sea que si hay alguien equivocado, hermano, aquí hay un error. Y efectivamente tendríamos que confrontar. O 150 autores o unos pocos que están diciendo por ahí, ciertamente tergiversando las doctrinas. Mi amado hermano, tenemos que ser muy juiciosos al momento de pesar la doctrina. ¿Amén? Al momento de pesar la doctrina. Así que seamos muy cuidadosos con el estudio de la palabra. Seamos muy cuidadosos con el estudio, porque la palabra, y el apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo. Vaya usted a Timoteo, acompáñeme. Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dije segunda, ¿no? Segunda de Timoteo 3:16. Mira lo que dice. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado enteramente, que al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. O sea que hay que pesar siempre las doctrinas, hermano. Hay que pesar siempre en dónde se está. Y si está fundamentado en la escritura, solo escritura, hermano, bienvenido. Amén. Bienvenido si se fundamenta sobre... Esto es una verdad que no se negocia, hermano. La verdad, la palabra no puede ser negociada. Al contrario, estas verdades lo que hacen es fortalecer la iglesia. ¿Qué fortalece la iglesia? Solo escritura. Esto es que sus miembros, ¿qué es la iglesia? La iglesia somos cada uno de nosotros y nosotros somos fortalecidos y nuestra fortaleza depende ciertamente de las verdades bíblicas. Ahí es donde somos sustentados, ahí es donde nosotros abrazamos ciertamente la esperanza. ¿Por qué? Por los principios. Dice un sacrificio una sola vez y para siempre. ¿Quién? Cristo. Es eso, mi amado hermano. Pero hay que indagar, escudriñar la palabra.
Y que pidámosle al Señor y oremos para que podamos abrazar ciertamente solo Escritura, hermanos. Para que podamos abrazar la palabra del Señor. Y que nosotros de alguna manera nos convirtamos en ese canal de bendición para que la palabra siga corriendo, hermanos. Para que generaciones ciertamente conozcan qué es la verdad y por qué es solo Escritura y no sean engañados, hermanos. Les recomiendo un libro de uno de mis autores. Voy a mencionar los autores. A mí no me dan comisión ni nada, pero debo de ciertamente acudir a, digamos, al afecto tal vez que uno les tiene a sus autores porque son hombres de Dios, estudiosos con 40, 50 años de ministerio, que han escrito muchos libros, muy estudiosos. Aquí entonces debe de haber un error, hermano. O un neófito que algún día nombraron pastor y le dijeron, mire, usted tiene pinta de pastor, véngalo y hágale. Y entonces hoy va en contra de las doctrinas ciertamente verdaderas. Aquí hay un error entonces, o el del neófito, o el de un hombre que lleva 50 años, o el de Dios que fue el que exhaló la palabra. Aquí alguien está en un error, hermano. ¿Sí? Y no puede ser que sean estos hombres, ni puede ser que sea Dios. Déjeme citarle, por favor, uno de mis autores, le recomiendo, por favor, el libro, se lo recomiendo, y voy a hablar de él, es un hombre de Dios al que conocemos también, es el doctor Miguel Núñez, pastor Miguel Núñez. Le recomiendo el libro, se llama 95 tesis para la iglesia de hoy. No es que él pretenda ser el Lutero del siglo XXI, no. Lo que está ciertamente es exponiendo, haciendo 95 exposiciones de cómo de verdaderamente la iglesia tiene que estar fundamentada, ¿no? La iglesia de hoy cómo debe estar fundamentada, ¿sí? Y creo firmemente que al igual que en 1517, cuando Martín Lutero clava sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg para clamar por una reforma, creo que hoy nuestra iglesia, la iglesia de hoy, necesita esa reforma, hermano. ¿Cuál reforma? Ya no más cosas experienciales, cosas dogmáticas, cosas pragmáticas, cosas sacadas de los cabellos, este tema teología, la prosperidad, teología, la necesidad, milagreros, profetas, profetizan por todo, dicen que hacen milagros de todo, que liberan a todo el mundo, que por el amor de Dios la iglesia realmente está clamando ciertamente porque esta infección como el coronavirus llegó a la iglesia de una manera terrible y hoy lo que necesitamos es hablemoslo así comillas, la reforma de este tiempo que no es nada más que volver a la escritura. ¿De acuerdo? Mire lo que dice este hombre con respecto a esto. No hay revelación doctrinal nueva acerca ni del cielo, ni del infierno o de cualquier otro tema. Y todo porque el canon ya se cerró. No especulemos con la palabra de Dios. No se trata de agregar ni de quitar aquello que Dios ya ha revelado. Estamos llamados a predicar aquello que ya está escrito para todas las generaciones de las iglesias hasta su regreso en gloria. Miguel Núñez, 95 tesis, Latinoamérica despierta. Se lo recomiendo, cómprenlo, compren los libros de él, es un gran autor, es un gran siervo de Dios, hermano. Compren libros que estén fundamentados en la sana doctrina. Recomiendo los libros del pastor Miguel Núñez, y no a ojo cerrado, a ojo abierto, porque los he leído con mucho juicio y a la verdad doctrinalmente muy limpio, de un provecho inconmensurable, de un beneficio que ustedes no se alcanzan a imaginar. Muy bien, continuemos entonces con solo escritura. Así que como iglesia, familias en Cristo, la manifestación de nuestra fe está fundamentada solo por la palabra. Por eso dice ahí el loguito, dice, oh, la palabra de Dios, no en mis dogmas, no en mis hábitos, en mis creencias o en mis experiencias. No, algunos han hecho una serie de sectas basados en sus experiencias. Y hermano, no se trata de eso. Ahora, ciertamente razón tenía el apóstol Pablo cuando dijo no un neófito. ¿Sí? Porque uno recién, hermano, ¿sí? Sin estudio de la palabra. Mire, aquí para que ustedes vayan sabiendo, aquí para nombrar un siervo, inicialmente servidor, son más o menos 4 años de estudio juicioso mínimo. Después para ser maestro pasarán entre 5 y 6 años para enseñar la Biblia, ¿no? O sea, van predicando el evangelio y todo, pero ciertamente hay una rigurosidad para que puedan enseñar. Y ciertamente ya se nombran pastores después de 7, 8 años. Uy, entonces ¿cuánto me espera? No, pues hermano, debe ser
ciertamente cuyo fundamento único sea la palabra. Amén. Amén. Debe ser así, hermano. O sea, nosotros, mi esposa y yo no fuimos pastores, pero a nosotros nos parece que ustedes tienen pinta de pastores. Ustedes tienen pinta de pastores. Los que han pasado por ese tipo de situaciones, hermanos, son los que después vienen apostatando. Esto no es porque tenga pinta de pastor, porque la pinta es lo de menos, hermano. Esto es a quien verdaderamente Dios llamó y eligió, ¿no? Y para eso, mi amado hermano, es un trasegar, es un trabajo que demanda esfuerzo y agotamiento. Ya lo vamos a ver. Volvamos a la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, que por cierto se nos acabó ya el tiempo. Y dice la palabra, damos siempre gracias a Dios. Vamos a darla versículo a versículo rápidamente. Pues es lo que nos da el tiempo, ¿no, hermano? Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. El apóstol Pablo, bueno, aquí en el versículo 2 empieza dando gracias. Pero ciertamente en el capítulo 1 dice Pablo y Silvano a la iglesia de los tesalonicenses. Cuando dice iglesia, ciertamente es porque realmente existe iglesia. El término iglesia y la iglesia es, o sea, cuando hablamos del nuevo pacto hablamos de la iglesia, hablamos de su iglesia, ¿no? Y ya como lo habíamos visto, ciertamente en Isaías ya había profetizado para quién iba a hacer que siguiera la palabra corriendo. Ahora, el término iglesia no lo podemos sacar, hermano, a conveniencia o utilizando otro tipo de situaciones, métodos o dialectos. No lo podemos sacar, dice iglesia. Hay una versión que se llama versión King James, que es la versión ciertamente que más se ajusta de la traducción del hebreo, o sea, de los masoretas antiguos, y del griego, ciertamente el griego de la época. Se llama versión King James, es una versión en inglés. Permítame, me voy a parar un momentico, para mostrarle la versión King James, una versión aproximadamente del 1500, si mal no estoy, 1600, y miremos qué dice. Regáleme un segundo, no me quiero parar. Dice la versión, escuche, la vemos aquí, mírala, aquí está. Esta es una Biblia tiene años, ¿no? Tiene años, versión King James. Vamos a ver cómo está aquí. Vamos a ver cómo está aquí para que podamos desarrollar ciertamente con juicio estos temas, ¿no? Y no podernos equivocar. Por eso le digo, hermano, aquí alguien tiene que estar equivocado, hermano. ¿Sí? O los neófitos recién nombrados, o una Biblia que tiene su origen en 1611 en Inglaterra y está en inglés. Voy a procurar no ser como tan espérate un segundo. Primera Tesalonicenses. Dice Pablo y Silvano, dice Paul and Silvanus and Timotheus unto on the church, o sea, y la iglesia. Aquí dice, of the Thessalonians is good old Father and the Lord Jesus Christ. O sea, aquí dice church. Traducción. 1611. ¿Por qué les hago énfasis en iglesia, hermano? Porque si se desconoce iglesia, a partir de ahí, la doctrina cambiaría muchas cosas, hermano. Cambiaría muchas cosas, hermano. Y sería de error. Bueno, entonces vamos bien, hermanos. Por eso les estoy dando fundamentos. Solo escritura, mi amado hermano. ¿Sí? Para que lo tengamos muy claro. Muy bien, cuando hablamos de solo escritura y nuestra declaración de fe, ya se los dije. Entonces dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. ¿Quiénes son vosotros? La iglesia en Tesalónica. Pablo ciertamente había estado con ellos por un breve tiempo, pero había algo que había causado un cambio muy, muy especial en los miembros de aquella época. Por eso pareciera que Pablo aquí refleja el corazón de un pastor alegre y contento de ver cómo la predicación del evangelio, de la palabra, de Cristo resucitado, de Cristo por segunda vez, de Cristo por su iglesia, ¿no? Esa palabra había causado algo en los de Tesalónica. Ahora, hermano, intentar redefinir las cartas del apóstol Pablo, hermano, tiene uno que estar muy fumado para esas cosas. El exceso de pimentón puede ser, o de ajos, o cosas de esas, o cilantro. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo siempre está orando por ellos, y siempre se acordaba de ellos, y siempre daba gracias a Dios.
¿Y por qué, Pablo? Nos acordábamos sin cesar, o sea, en todo tiempo Pablo se acordaba de ellos siempre que se hincaba, siempre que iba delante del Dios y el Padre nuestro. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué te hincabas? Porque Pablo había visto la obra de vuestra fe. ¿Qué significa la obra de vuestra fe? ¿Que estaban haciendo obras? No, que el Evangelio había causado una obra en ellos. Y el Evangelio había transformado las vidas de ellos. Y dice, y del trabajo de vuestro amor. O sea, estaban trabajando y sirviendo en la obra a causa del Evangelio que se les había sido predicados. A causa de ello, ellos estaban trabajando en la obra. O sea, no paraban. Y dice, y de vuestro amor. ¿Y sabe cómo lo hacían? Con amor. O sea, mostraban un amor, aquí en Tesalonicenses es amor ágape. Amor ágape. Y cuando habla del trabajo, habla de cansancio físico, agotamiento, habla de eso. Y de vuestra constancia en la esperanza. Y de vuestra, o sea, eran perseverantes. Sabían y tenían ya arraigado, plantado, consolidado en su corazón que Cristo sí iba a venir. Dice, en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Para ellos todo estaba fundamentado ahí. Pero escuche lo que dice, porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. Sabían ellos que este grupo había sido sí elegido por Dios. ¿Y cómo se sabía? Por la evidencia. ¿Cuáles evidencias? Escuche, ¿cuáles evidencias? La obra de la fe, o sea, la obra transformadora, renovadora, la obra de nuevo nacimiento que se veía en ellos, y a causa de ellos trabajaban. ¿Y cómo lo hacían? Con amor. ¿Y qué más hacían? Tenían constancia y esperanza en su Señor. Pues nuestro evangelio, hermano, esto es la palabra del Señor. Nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Escucha, este texto se ha tergiversado profundamente en los ámbitos de aquellos de declararlo y recíbelo, y en los ámbitos de aquellos que por todo el tiempo están proclamando que ellos liberan, hacen sanidades, hacen un poco de cosas. Este texto se ha tergiversado. El apóstol Pablo lo que está diciendo, escuche, mire, el apóstol Pablo está diciendo, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder. O sea, hay un poder. Él predicó el evangelio y había un poder del evangelio. Hay poder en el evangelio. ¿Cuál poder? El del Espíritu. ¿Para qué ese poder, Pablo? Para que nazcan de nuevo. Un poder transformador. Un poder que produce nuevo nacimiento. Eso era lo que había producido en ellos, y a partir del nuevo nacimiento ellos vivían como nacidos de nuevo. Amén. Ellos vivían como nacidos de nuevo. Hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos en el estudio, hermanos. Seamos cuidadosos para que no nos dejemos engañar de estos falsos profetas, apóstoles, que surgen de un momento a otro y no sabemos cómo, hermano. No sabemos cómo. Muchos citan hasta textos de libros y dicen cosas, pero les pregunto, ¿no? ¿Cuántos libros y qué has leído? Y no saben. Pero sí se utilizan un lenguaje floripondio para tratar de cautivar a los incautos, a los mensos que no quieren estudiar y perezosos que no quieren estudiar la palabra. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que les había enseñado en tan poco tiempo y estaba tan gratamente asombrado de lo que estaba pasando allí, que pareciera que esto que él veía en ellos hacía saltar su corazón de alegría. Parecía que el pastor estaba viendo el progreso en sus ovejas, el progreso en la iglesia. Y lo anterior se lo digo, ¿sabes por qué? Porque durante décadas, como vuelvo y se lo repito, han surgido este tipo de sectas que dice y con poder. ¿Sabe qué significa y con poder? Dicen ellos, y con milagros. O sea, yo les predico, pero les hago milagros para que ustedes se conviertan, para que ustedes sean tocados, para que ustedes sean... Y seguramente están convencidos de ello. Pero a la verdad están lejos de la buena interpretación. No es así, hermanos, no es así. Porque escuche, no se trata de desvirtuar la palabra, y muchos hoy están tratando de desvirtuar la palabra. Muchos están más dedicados a seguir ideas, costumbres y hábitos por las diferentes aplicaciones. Porque eso es otro. Se vuelven fans
de algunos que tienen unas doctrinas rarísimas y se vuelven fans de ellos y mueren con la de ellos, pero nunca se acercan a estudiar palabra por palabra. Es más fácil seguir a algunos parroquianos por el Face, ¿cómo se llama? Por el YouTube, por el Face y sus predicaciones y hacerse fan de ellos, pero no estudiar la palabra. Entonces ya hoy ya surgen cosas rarísimas, pero no estudiarla. Nos dicen que la estudian, pero realmente lo que hacen es seguir a algunos de falsas doctrinas, algunos apóstatas, herejes, y de eso se valen para seguirlos, y ahí se pegan de eso y se quedan ahí. Pero estudiarla, pareciera que no tienen el mayor de los intereses. Es más, no lo hay, se nota que no lo hay. Entonces es increíble de cómo muchos se abrogan el hecho de redefinir o sencillamente invalidar las verdaderas doctrinas por el hecho de haber sido, digamos, traducidas. No, es que están mal. Es que el del hebreo original al hebreo de ya algunos quieren traducir o hacer algo, o hacer el Nuevo Testamento en hebreo y hacer muchas cosas rarísimas, hermano. Pues si Dios permitió que yo fuese colombiano y existiese el idioma español fue por algo. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora tú no puedes decir que Dios es de Israel, o Dios es judío, o Dios es hebreo, porque te va a recordar algo. Antes de que fueran las naciones, fue Dios. ¿Claros? Que a Dios le plació plantar en Israel, ciertamente, plantar allí hombres y mujeres, y a Él le plació para que empezara a correr la palabra y la historia, a Él le plació. ¿Y por qué le plació? Le voy a dar la respuesta. Porque le plació, punto. Es así, hermano, ¿de acuerdo? Pero si a Él le plació que yo fuese colombiano, y yo hablase español, y a Él le plació que al griego, del griego al inglés, para que corriera, pues le plació a Él, hermano. ¿Qué puedes hacer? O todos estaríamos hablando, todo el mundo estaría hablando el mismo lenguaje, no es así. Muy bien, vamos bien. Entonces dice, porque escuche lo que está diciendo el apóstol aquí. No llegó a vosotros con palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, el cual fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Certidumbre. Iban a la fija, hermano. Ellos iban a la fija con la palabra. Tenían una convicción y era la palabra, hermano. No era con milagros, como dicen algunos, escuche. Porque si es por milagros, hermano, le voy a dar la respuesta por qué no los milagros no convierten a nadie. Se la voy a dar, bíblicamente entendido. Vaya a Lucas capítulo 16, versículo 20. Voy a decirle por qué los milagros no convierten a nadie, hermano. No, el apóstol Pablo no dice eso. El apóstol Pablo estaba feliz porque ellos verdaderamente estaban dando muestras de su fe. Lucas capítulo 16, Mateo, Marco, Juan. Mateo, Marco, Lucas. Muy bien. Me toca como el abecedario ABCD. Toda mi vida ha sido así. 16, ¿qué dije? Me olvido, hermanos. 20, ¿no? Vamos ahí al 16, 20. Mire lo que dice. Dice que, bueno, le resumo, es el rico y Lázaro. Bueno, todos se saben la historia, ¿no? Versículo 26. Además de todo esto, una gran cima, porque el rico le dijo, dígale a Lázaro que pase para acá. Y entonces él le dice a Abraham, le dice, no, mire, no es posible porque una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí para allá, a vosotros no pueden ni pasar para acá. Entonces le dijo, te ruego, le dice el rico. Te ruego pues, padre, wow, o sea, conocía sus tradiciones, ¿no? Muy bien. Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. O sea, tenía una gran preocupación y era que los hermanos no fueran a donde él estaba. 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y escuche, para que les testifique y no vengan a este lugar de tormento. O sea, mire cómo sigue. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, óiganlos. Aquí están. Moisés y los profetas, o sea, aquí está. Es en esto. Y mira cómo le dice este hombre, en 16:20, ¿no? Se me fue otra vez. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Miren lo que dice 16:20. Dice, entonces le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos de entre los muertos se arrepentirán. No, padre Abraham, pero si ustedes les hacen ver milagros, de pronto se arrepientan. Háganles milagros. ¿Y sabe qué le responde? Dice,
si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante entre los muertos. Como quien dice, si no se convierten por el poder de esto es la palabra, porque la palabra es la que convierte, hermano, no se van a convertir con nada. Por eso nosotros hablamos de solo escritura, solo escritura, solo escritura, solo escritura, hermano. Ahora, puede que sí, al momento de traducir se encuentren unas palabras, se encuentren otras palabras, pero esto no quiere decir que sea un error. ¿Cómo vas a hacer de palabras que se han cambiado? O sea, de pronto no cambia el significado, pero es un pronombre. Entonces vas a hacer de eso un dogma, vas a hacer de eso una secta. No, hermano, no puede ser. No puede ser. La palabra no puede ser modificada de ninguna manera. No solo existe, escuche, no es solamente es que exista el lenguaje original en que fue escrita. Dios permitió, le repito, que exista el español, el inglés, el italiano. ¿Qué hacemos? ¿De qué otra forma, hermanos? El ruso, entonces, ¿ves? Le plació a él Israel, como le plació que yo fuese gentil y colombiano, y enviar a Pablo a los gentiles, y que llegara a mí el evangelio, y por medio del evangelio será adoptado como hijo de Dios. ¿Y por esto por quién? Por medio de Jesucristo. ¿Cuál Jesucristo? Resucitado, dice la palabra. Por eso decimos que solo escritura, hermano. Así que mire lo que dice, sigamos ahí. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Ah, ¿cómo así? Claro, la fe que reflejó Pablo, la enseñanza del apasionamiento que reflejó Pablo, solo la escritura que reflejó Pablo, eso vinieron y empezaron a desarrollar y se les empezó a notar a los de Tesalónica, hermano. Y es lo que tiene que ocurrir con nosotros y la iglesia en este tiempo, reflejar nuestro apasionamiento, solo escritura, hermano, solo la palabra por el amor de Dios. Porque para ser libres nos liberó Cristo, hermano. ¿Vamos a volver al rudimento antiguo? Dice la palabra, escuche. Mire lo que dice, escuche lo que dice. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra. Así que cuidado con aquellos que dicen ser apóstoles o nuevos profetas, esos que tienen nuevas revelaciones, hermano. Seamos muy vigilantes y tengamos cuidado, hermano. Amén, tengamos cuidado. Mire, hermano, con respecto a esos nuevos apóstoles, esas apostolitis, esos profetitis que hay ahora, esos todos, ¿no? Que Dios les reveló y yo tengo la verdad y nada más que la verdad, y es más, la verdad de ellos está por fuera del canon, ¿no? Hay que ser cuidadosos. En cuanto a apóstoles, hermanos, si tú revisas, ninguno de los apóstoles nombró otros apóstoles. Porque si hubiesen nombrado sucesores, se hubiese abierto la puerta para que siempre hubiese un sucesor hasta nuestros días. Pero el último de los apóstoles fue el apóstol Pablo. Lo que la iglesia nombró a partir de ese tiempo fueron ancianos, diáconos, y dice el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obispado, servicio o supervisor, buena obra que desea. Pero no en ningún momento, hermano, nuevos apóstoles. Ningún momento nuevos apóstoles. Esto fue una coalición apostolitis del 2001 y entonces ya con $250 que tú consignes te mandan tu certificación de apóstol o de profeta. Ahí es más, algunos dicen que son profetas sin necesidad de mandar nada ni nada, son profetas y han recibido nuevas revelaciones y ellos son los de las nuevas revelaciones. Les cueste lo que les cueste, se aferran a esas cosas, hermano. O sea, se aferran a algo que es más dañino que la verdad, lo que puede ser libertad en Cristo. No les importa dejar hijos, esposas, matrimonio, lo que sea, hermanos. Es duro, fuerte, hermanos. ¿Por qué no nos ceñimos a esto, hermano? Antes de creer, yo no tengo otra revelación, la mía es esta, hermano. Y le pido al Señor que cada vez que me acerque, pues el Espíritu Santo me ilumine y poder entender de la mejor forma, ¿no? De la mejor forma. Entonces nadie, hermano, puede tampoco hablarse de profeta. Profeta que proclama la palabra, o sea, que la enseña, que proclama la palabra. Pero escuche,
Ni en el siglo primero los llamados padres de la iglesia, ni Josefo, ni Ignacio, ninguno de ellos se abrogó el hecho de ser el profeta o el apóstol, o tener nuevas revelaciones, ni Calvino, ni Lutero, ni Hus, ni Savonarola, ni Knox, ni Hudson Taylor, el profeta, el pastor a China, el predicador a China. Ninguno de ellos, ni nombraron profetas, ni nombraron apóstoles, ni hacían milagros. No funcionaban así, hermano. Lo único que se hacía era solo escritura. Ahí no dice, y Spurgeon se levantó y hizo milagros. Ninguno de sus biografías de los grandes hombres que han permitido, que Dios permitió que se pararan y predicaran, porque escuche, la palabra llegó desde allá, hermano, y Dios la permitió que llegara hasta acá. Entonces, ¿cómo otro se va a abrogar el derecho de decir, no es así? Aquí alguien tiene que estar equivocado, hermano. Y no son los ciento y algo de autores, ni son, bueno, en fin, yo sé que hay gente que ha leído muchísimo más de lo que este siervo inútil ha hecho, y yo sé que tienen más volúmenes de lo que este siervo inútil tiene, y le puedo asegurar, hermano, ninguno puede decir que va a redefinir las cartas del apóstol Pablo, por el amor de Dios. Algo está pasando, hermanos. O hay pecado, o es una apóstata, que viene siendo lo mismo. Lo más seguro es que haya pecado. Lo firmo. Es increíble, hermanos. Bueno, lo firmo en comillas, ¿no? Dios es el soberano acá. Y es que lo que ocurre, hermano, es que este tipo de sectas, uno cabría preguntarse por qué son, cuál es la motivación. Seguramente hay dos motivaciones, se los ha dicho. Primero, tener el control por medio del esnovismo, la novedad. Entonces, ahora tú cómo te vistes, ahora tú cómo hablas. Entonces, es una forma como de atraer. Pero también es una forma notoria para manipular, ¿no? Y para hacer resaltar su humanidad. ¡Wow! ¿Cómo habla? ¡Wow! Pero cómo dice, ¡ay! Cómo... Es una forma, ¿no? Y en el apóstol Pedro, mire lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Ya termino, hermano, no me alcanzó el tiempo, yo lo lamento con ustedes, pero esperamos que haya quedado lo mejor posible, ¿no? Dice, por causa, ¿cómo dije? ¿Cuál dije? 2 de Pedro, perdón. 2 de Pedro, dice que por causa. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 13, mire cómo dice la palabra, dice, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 13. Entonces, hermano, estos creen que las ovejas son de ellos, y que pueden quitar o añadir cuando quieren de la palabra. Cuando el Señor dice que no, las ovejas no son nuestras, amados hermanos. Las ovejas no son nuestras. Guardaos nosotros, guardémonos, y que no seamos arrastrados por el error de estos inicuos, dice la palabra, y por ahí caigamos en nuestra firmeza. Antes bien, dice la palabra, crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. A Él sea la gloria y la honra hasta el día de la eternidad, dice el apóstol Pedro en el 18, en 2 de Pedro 3:18. Entonces, mi amado hermano, así que a la verdad, tengamos claro algo, la palabra del Señor fue diseñada para que corriera, para que su iglesia se fortaleciera, y no para que algunos, de alguna forma, sacaran provecho de ella para manipular y creer que las ovejas son de ellos. Porque el apóstol Pedro vuelve y dice, apacienten la grey que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. ¡Wow! ¿Cómo habla? ¡Qué lenguaje! ¿No? ¡Qué cuidado! Sino siendo ejemplos de la ley, de la grey, ¿sí? No teniendo. Entonces, mi amado hermano, para concluir, mire como dice el apóstol Pablo de Tesalónica, ya para concluir. Dice, de tal manera que era solamente escritura, el fundamento era escritura, el fundamento era la eso.
Y sigue ahí, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Se fueron y la palabra seguía corriendo. La palabra ha sido divulgada, la palabra del Señor, no solo en Macedonia, Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, no tenemos necesidad de hablar nada. El apóstol estaba diciendo, mire, ¿sabe qué? A ellos no hay que corregirles nada. Esta gente vive conforme a la bendita palabra del Señor. Ellos viven así. Viven conforme a la bendita palabra del Señor. Su fundamento es solo escritura. Porque ellos mismos cuentan de nosotros de manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. ¿Quién lo hizo? La palabra los convirtió. De los ídolos que ellos traían al Dios verdadero. Para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo. Si Él vendrá por su iglesia, hermano, no le quepa la menor duda. Solo escritura. Si nos aferramos a la escritura, mi amado hermano, ahí hallamos el fundamento, no solamente de nuestra fe, sino de nuestra vida cristiana, hermano. Entonces, por hoy, mi amado hermano, demos gracias al Señor. Hemos visto así una pincelada, solo escritura. Así que oremos y roguemos al Señor para que nuestro fundamento siempre, única y exclusivamente sea la palabra. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, sin cambiar, sin añadir, sin quitar. Amén. Y si ha de haber algo, hermano, en lo que tengamos inquietud, oremos para que tengamos la iluminación y la revelación nos sea dada. Y esto para que sea en su tiempo. Y si queremos verdaderamente crecer, pues estudiemos. Pero no sigamos corrientes, hermanos, de hombres sin ningún tipo de fundamento, hermanos. Amén. Todo tiene que ser conforme a la bendita palabra del Señor. Amén. Porque hay unos que dicen que segunda venida no va a haber, que un poco de cosas, hermanos. Y si tú quieres profundizar, pues estudiemos. Si quieres estudiar, estudia, hermano. Pero esto no es siguiendo a un parroquiano por un esnovismo, por una moda. No, hermano. Esto es yendo a la fuente, a la palabra del Señor, hermano. Así que demos gracias al Señor por la iglesia. Demos gracias de verdad porque nuestro Dios es bueno, porque nuestro Dios es fiel y porque es su palabra, ¿sabe? La que nos llena de esperanza, nos da aliento. Es su palabra verdaderamente la que de alguna forma infunde en nosotros el apasionamiento, el amor por las personas, el amor por el Dios vivo. Amén. Así que demos gracias. Señor, te damos gracias y te bendecimos, Señor. Gracias, bendito Rey Santo, por tu amor, por tu misericordia, Padre. Te damos a ti toda la honra, Señor. Gracias por tu bendita y santa palabra, Señor. Que se pueda decir de nosotros como también se habló en Tesalónica. Nada hay que decir de esta iglesia, porque su fundamento es la palabra. Nada hay que decir de ese matrimonio, porque su fundamento es la palabra. Nada hay que decir de ese hombre, porque su fundamento es la palabra. Nada hay que decir de esa mujer, dice el apóstol, porque su fundamento es la palabra. Así que, Señor, gracias por tu palabra, porque sabemos que en ella está la esperanza. En ella, bendito Rey Santo, y de ella proviene el gozo, de ella proviene verdaderamente lo que es el Espíritu. Así que te damos gracias por mantenernos firmes, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén y amén. Mis amados, gracias por haberme concedido estos minutos de además. A todos ustedes que el Señor les bendiga. Por favor estudien, vincúlense a sus grupos, hermano, a sus equipos no son grupos, a sus equipos de estudio bíblico, hermano. Por favor, involúcrense. Damos gracias al Señor. 90% aproximadamente de la iglesia están involucrados en el estudio. Sus maestros están capacitados, instruidos y tenemos la dirección del Espíritu y lo más importante, el fundamento. Así que involúcrense todos, estén muy atentos a sus estudios, estén muy atentos a cada llamado que se les hace siempre para estudiar la bendita y preciosa palabra del Señor, que es el fundamento verdadero de nosotros como creyentes. Amén. A todos un saludo a la distancia, espero verlos mañana otra vez, 18:00 horas, o sea, esto es 6 de la tarde, como el Señor a bien tenga. A todos ustedes bendiciones, que el Señor los guarde y que este sea un tiempo verdaderamente donde sigamos creciendo. Amén.
Que sea un tiempo de crecimiento, que sea un tiempo verdaderamente donde nos fundamentamos y nos fortalecemos como iglesia. Esto es miembros vivos y activos que tienen en comunión al Espíritu Santo del Dios Altísimo. A todos los que han ofrendado, han dado sus donativos, han hecho llegar recursos, gracias. De mi parte, muchas gracias. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y nos vemos por este mismo canal mañana. Mañana veremos la otra S, ¿se acuerdan? Muy bien, solo escritura. Amén. Solo escritura. Mañana veremos la segunda para que la aprendamos en él. Amén. Estoy como algunos hermanos en la iglesia, despidiéndome 4 y 5 veces. Creo que el récord lo tiene la hermana Teresa, ella se despide 8, ¿no? Yo voy en la cuarta. Y le doy finalizar y no quiere. Bueno, mientras tanto, gracias a todos. A los que usted no vio, por favor, márqueles. ¿Cómo se finaliza, hermanos? No. Estoy como Anita cuando nos visita también, la hermana Anita que nos visita, y también cuando se va a despedir se despide 3 veces. La hermana Jennifer se despide 6. Bueno, en fin, yo ya voy en 5. Pero creo que no voy a superar la meta de la hermana Teresa. ¿Cómo le doy finalizar, Padre, en el nombre de Jesús, Señor? Señor, damos gracias.